Hola, ¿qué tal, colegas? Hoy vamos a ver cómo configurar las unidades en ETABS para ajustarlas a las que nosotros queremos tener en nuestro proyecto. Así que, comenzamos. ETABS trabaja con tres sistemas de unidades: el americano, el internacional y el métrico. Cuando ustedes crean un nuevo modelo, pueden crearlo en cualquiera de esos tres sistemas. Pero, ¿qué pasa si después ustedes quieren cambiarlos? Fácil, yo les voy a mostrar cómo se hace. Primero, desplácense hacia la esquina inferior derecha y posiciónense sobre Units. Al hacer eso, se les va a desplegar este formulario que contiene las unidades con las que se están trabajando para determinado ítem. Haciendo clic en Units, podrán cambiarse a alguno de los sistemas que trae por defecto ETABS. En este caso, cambiarse al sistema americano, cambiarse al sistema internacional, o bien al sistema MKS, que es el sistema métrico. Otra opción que también ofrece ETABS es modificar las unidades de longitud, fuerza y temperatura de forma independiente. Aquí puedo modificar la longitud en pulgadas y la fuerza en kilonewtons, ¿ok? Y veamos cómo cambia la unidad, tal cual como yo se indiqué. Otra alternativa que también tienen es ir cambiando cada uno de los ítems de forma independiente. Verán, las distancias absolutas se están midiendo en metros, pero para las secciones transversales están en milímetros. Yo quiero expresarlas en centímetros, así que le saco clic y selecciono la unidad de longitud que deseo. Fíjense cómo la etiqueta de la unidad va cambiando. De esta forma puedo representar el área, la inercia y otras propiedades de la sección. El área de refuerzo la voy a cambiar para expresarla en centímetros cuadrados, y el área de refuerzo por unidad de longitud la expresaré en centímetros cuadrados por metros. También algo que se puede hacer es cambiar la precisión de las unidades. Por ejemplo, el área con 2 decimales, así también el área de refuerzo. Y bien, ustedes van decidiendo con cuántos decimales trabajar. Y es más, ETABS les ofrece la posibilidad de guardarlas. Ustedes hacen clic aquí, guardan su configuración personalizada y la pueden ocupar a su disposición desde Units, cambiándose entre unidades. Bien, colegas, espero les haya servido esta información. Sigan disfrutando y sigan aprendiendo del programa ETABS. Los invito a suscribirse al canal para que tengan más tips como estos y puedan seguir desarrollándose y adquiriendo conocimientos para llegar a dominar este programa. Por mi parte me despido y será hasta la próxima vez.